da tristeza dejar el rancho, señora? No, Bebote, no es eso. Lo que me da tristeza es pues, la vida que me toca vivir. A mí y a mi hijo. ¡Gallo! ¡Cúbrete! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Hace unas horas me llamó que estaba aquí! Decenas de muertos, Mario. Te van a juzgar como narcotraficante y homicida, aunque los policías de México no logren comprobar que mandaste matar a Horacio Quiroga. Pues en la DEA te van a refundir en una cárcel gringa. ¡Cállate! Desde el día que ese hombre te sacó de la cárcel, todo estaba escrito por él. ¿Te das cuenta? Es un psicópata. ¡Ya! ¡Suelta! ¡Suelta, Rosa! ¡Ya! Se acabaron 5 minutos. Tu papito se hubiera disparado. Pero ya no tiene cabeza ni para pensar. No me dejes solo con este cabrón. ¿Me va a matar? Mira, perro, si te quisiera muerto, ya estarías muerto. ¿Y ustedes dos saben qué? Váyanse antes de que regresen los otros cabrones y vengan a Tuti. Porque ahí sí se va a emputar la Sara. ¿Sabes qué, Te voy a creer. Vamos a confiar en vos. Pero si la cara te vas a meter en un bien azaroso con todo, ¿viste? Esa es la cabeza del capo, Miguel Quintanilla. Es el jefe del cártel de Jalisco. Esto es un corazón humano. Llama a la gente del CEMEFO. Necesitamos que vengan inmediatamente y hay que hacer unas pruebas con todos esos restos. Y que no sea lo que estoy pensando. Diego, ¿qué pasó? ¿Cómo estás, niña? ¿Cómo te sientes? ¿Ahora dónde estamos? En la nueva casa de seguridad. Tranquila. Nos van a matar en cualquier momento, ¿verdad? No, ¿cómo crees? No, ya estamos seguros, no nos pueden rastrear aquí. No nos van a atacar, puedes estar a salvo, ¿ok? Ni mi papá puede encontrarnos. Salvador, yo cometí un error muy grande. De verdad, yo metí la pata contigo. Hey, esto ya se va a acabar como te lo prometí, ¿te acuerdas? Tranquila. ¿Cuándo? ¿Cuándo se va a acabar esto? ¿Cuando te maten a ti? ¿Cuando me maten a mí? Salvador, escúchame una cosa. Yo ya no quiero ser novia de un narco. Yo ya no quiero cargar con tu apellido. Ya no quiero ser dueña de acero. Ya me estoy hirviendo la sangre, Rosa. Que te vayas a la casa, te dije. ¡Órale! A los hombres se les detiene el corazón cuando nacen, Amaro. Por eso la tierra les negó la oportunidad de parir. Te vas y te meto un tiro, cabrón. ¡Ya! ¡Órale! ¡Berta! ¡Espérate, cabrón! Déjame, suéltame, Rosa. Usa la pensadora. Suéltame ya, Rosa. Que uses la pensadora, no te vayas. No te vayas. ¡Berta! ¡Nadie puede verte, Berta! No, yo no me quiero morir. Sí. Prefiero entregar tu cabeza. Sí. Tonteca, debe de saberlo todo. Todo. Mira nomás, Tepo. Ya se levantó la niña. ¿Sabes qué, vato? Tráete un cuchillo.
Tráete un cuchillo de la cocina, órale. Tráetelo. Piensa bien lo que vas a hacer, gallo. Tú sabes de quién soy hijo y de lo que es capaz de hacer mi papá. Sí, ¿verdad? Y tú también sabes qué sangre corre por mis venas, ¿verdad, cabrón? Al que estamos a mano, chulo. ¿Tú crees que estamos jugando, cabrón? ¿O qué? Este perro es el que mandaron a defender al hijo del capo. Eso me gusta. ¿Dónde vas, güey? Ahí viene aquí, Alvarito. Se te acabaron los días, mijo. Venga para acá. Venga para acá, chamaco. Venga. Te querías muy chingón, ¿verdad? No, que muy chingón, Alvarito. Eso es lo que tienen los Martínez. Tú, Se vas a morir, cabrón. Araceli, me conociste como un hombre enamorado. Ahora me vas a conocer como tu enemigo a muerte. No, Mario. Eres tú quien va a conocerme como tu peor enemiga. De muerte de varios días y Begoña me llamó hace poco. Por eso le digo que no se preocupe. Su hija Begoña va a aparecer. La prensa nos va a ayudar. Es más, ahí vienen los reporteros. Todo este horror es culpa de Salvador Acero y su madre. Señor exprocurador, recibimos información del asesinato del capo Quintanilla. Queremos hacer una transmisión en vivo. Sí, claro. ¡Berta! ¡Berta! ¡Sal de donde estés! ¡No vayas a cometer una tarugada! ¡Y los hombres del Teca te vean, Berta! ¡Berta! Entonces sí, nos morimos los dos, ¿eh? Solo que tu muerte va a durar varios días. ¡Berta! ¿Dónde te escondiste, cara? ¿Dónde te metiste, Berta? Lo maté. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, vato? ¡Es el hijo del patrón y del mayor del plomo! ¡Y te lo clavo en la pierna, ¿entendiste? ¡Gallo! ¡Lo vas a matar, cabrón! ¡No es lo que dijo la señora! ¡Me vale madre lo que dijo Sara! Los Martínez van a sufrir lo mismo que yo sufrí con la muerte de mi papá.
que un gato, Berta! ¡No me mataste! ¡Pero ahora sí ya te ching... ¿Oíste? ¿Por qué? Hijos de la ching... Me los voy a quebrar a todos, papá. A todos me los voy a quebrar. Le voy a regalar tu cabeza a mi papá para que se la mande a tu familia. Así como lo hizo con Quintanilla. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste, cabrón? ¿Qué dijiste? Te vas a morir, güey. Oíste, mija, muy bacana la traición que nos pegaste, que hasta el propio Teca te hace los mandados, ¿o qué? Hoy nos vas a cantar toda la verdad, ¿oíste? Vea, yo ya les dije todo lo que yo sé, mejor dicho, lo que no sé, porque es que yo no sé nada. Yo lo único que sé es que sí, yo me acosté con Alvarito por calenturienta, por ociosa, por muchas cosas, pero eso no está mal tampoco. Vení, pelá, a mí me importa una chimba si vos te comiste la cosa con pelos esa del Álvaro o a medio cartel de Tijuana, ¿sí me entendés? Es más, no me importa si el pelado que estás esperando es del Teca o del Indio Amaro. Oigan ahí, yo cómo le ocurre que yo me voy a viejito tan feo, todo arrugado y con aliento a cebolla. No, señor, yo tendré malos ratos, pero no malos gustos. Yo todos los que me muy lindos, mi hijo. A ver, ya, Marta Mónica. Danos la información que queremos saber y te soltamos. Te regresas con tus amigos los tijuanos. Pero es que yo ni siquiera sé dónde viven los Martínez. Es más, yo ni siquiera sé dónde vive Sara para decirles eso. A mí siempre me sacan y me entran con una capucha y yo no sé absolutamente nada. ¿Por qué me van a torturar? ¿Por qué me van a decir algo que yo ni siquiera sé? Es que yo ni siquiera sé nada. Ya, cálmate, ya. Ya, apagala, mano, apagala, en serio. ¿Sabes qué, Omar? Si yo te tengo que decir una cosa, mientras yo estuve donde el Teca, pues yo nunca vi esta lámpara por ahí, porque normalita esa niña no es. ¿Y cómo me voy a olvidar de esa vieja, amigo? Se me dan de lámparas. ¿Sabe qué me hicieron cuando yo llegué a donde el Teca? Yo llegué y me encerraron en un cuarto que no tenía ni siquiera ventanas ni ventilación. Yo me estaba ahogando, yo me estaba muriendo. Me quitaron ese celular. Parece que usted le puso el micrófono, ¿se acuerda? Yo llegué a esa casa y ahí estaba don Quintanillita, sin cabeza, lleno de sangre, eso fue horrible. Y además, ese Teca estaba así como lleno de sangre, como carnicero, una cosa muy horrible. Pero a don Quintanilla no lo mataron porque yo sapié ni dije nada, porque yo no sé nada. Vea, Mari, yo soy muy mentirosa, ¿cierto? A veces yo digo mentiritas y todo, pero yo les juro por mi mamá, por mi vida, por mi bebé, que esta vez yo estoy diciendo la verdad. Ocupamos 10 hombres en cada anillo de seguridad. Vienen fierrados y vigilando las 24 horas. Que nadie se confíe, por favor. No se preocupe, patrona. Aquí no pasa ni el aire. Bebote, apenas llegue Manuel, Doriga y los demás con la tuti, cierren todas las salidas del rancho. No sea que alguno de los tijuanos los venga siguiendo. Araceli, organícense como quedamos. Araceli. ¿A dónde vas? Te dije que es mejor no salir, es peligroso. Solo estoy tomando un poco de aire. Todavía no asimilo la maldad de Mario. Sé cómo te sientes, pero no debes de estar sola. Vamos adentro, por favor. Busquemos a Miriam. Ya deben estar por llegar con la tuti y necesito interrogarla. Vamos. Ya voy, por favor. Dame chance.
¡Ey, bigotón! ¡Qué buenos dientes tienes, chiquito! A ver, ¿cuándo te doy carne humana que tanto te gusta, cabrón? A ti también, Prieto. Perdón. Acaban de decir en la tele que ya consiguieron la cabeza de don Quintanilla. Привет, Steinar. Gracias por venir tan rápido, Pesco. Suerte que acabo de regresar de Moscú. ¿Qué quiere hacer, Mr. Casas? Lo mismo que hicimos aquella vez en Argentina. Помню. ¿Tenemos dinero? Tengo efectivo en el carro. $1 millón. Ve a buscarlo. Perfecto. Hablemos del plan. ¿Cuándo quiere escapar? Marca del Indio Amaro, donde el que no coopera, le damos cuello. Vente para acá, vente para acá. ¡Suéltame! Ni madres, ¿qué? Hija traidora arrastrada. ¡No! Me quisiste engañar, ¿no? ¡Que no! ¡Estaba oyendo a tu mujer! De verdad, yo siento algo hermoso por ti. Sí, por eso me diste ese guamazo, ¿no? Querías escapar de mí para que yo no te matara, ¿verdad? No. Pero ahorita te voy a enseñar lo que es el p*** amor apache. ¡Nadie me vuelve a tocar en contra de mi voluntad! Prefiero que me mates antes de volverte a abrir las piernas. La señora de acero.